Que la gloria y la honra sea para ti en este día, amado Padre. Te pedimos desde lo alto que seas tú nuestro invitado especial en este día. Que seas tú, Padre amado, quien da sabiduría e inteligencia al dirigente de esta mañana que nos va a dar el mensaje de tu divina palabra. Danos tu bendición, Padre amado, en este día. Cuida de nosotros y de nuestros familiares, donde quiera que ellos se encuentren. Amado Dios, protégelos con tu santo y divino Espíritu. Te lo rogamos en el grandioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Queridos hermanos, el tema de esta mañana, el estudio que vamos a tener es el juicio. Así que invitamos a nuestro querido pastor Williams Anduesa para este momento en este estudio. Pastor, toda la pantalla es suya. Que Dios le bendiga. Bueno, gracias. Es un grato placer estar con ustedes muy temprano, ¿no? Con el estudio bíblico. Lo hacemos de forma distinta. Quien sabe estar en esta mañana es el pastor Saúl, pero me escribió ayer que tenía un problema de salud, parece que tuvo alguna caída y se lastimó la espalda. Esa es la razón por la cual él no puede estar con nosotros. Pero me ha dejado todo este desafío, ¿no? De hablar sobre el juicio. Yo lo voy a hacer a través de las 7 iglesias de Apocalipsis y voy a tomar la última iglesia. Ustedes saben que en el libro de Apocalipsis se habla de 7 iglesias, ¿no? Esas iglesias estuvieron en Asia Menor. Seguramente usted debe conocer algún nombre de alguna iglesia. Quiero interactuar con usted. ¿Conoce algún nombre de alguna de esas iglesias que están en Apocalipsis? ¿Alguien me podría sugerir los nombres que están allí? ¿Qué iglesia recuerda usted? Isabel, prende tu micrófono. ¿Sí? ¿Qué iglesia dices? La Odisea, decía yo. Ay, caray, esa creo que es la iglesia más conocida, la Odisea. Bueno. ¿Alguien conoce alguna otra iglesia? Ana, ¿de pronto tú conozcas alguna iglesia, esas que están en Apocalipsis? La verdad, no, pastor, yo no recuerdo. ¿Para qué le voy a mentir? Ya, no, estamos todos para aprender. Esta es la escuela bíblica, ¿no? Esta es la escuela donde todos aprendemos. El que no sabe, aprende. Así que el no saber no, simplemente significa que nuestra mente tiene espacios para seguir aprendiendo. ¿Alguien, alguna otra iglesia que se acuerde? Efesos. Ah, la iglesia de Éfeso. Sí, sí, Tiatira. Muy bien. Tiatira y Esmirna. Sí. Entonces ya van 4 iglesias que están mencionando. La iglesia de Éfeso, Tiatira, Esmirna. Alguien dijo la Odisea. Otra iglesia que no se haya mencionado porque son 7 iglesias. Claro. Sardis. La iglesia de Sardis también. Muy bien. ¿Cierto? Filadelfia. ¿Ya? Ahí están las 7 iglesias. Perfecto, sí, ya están las 7 iglesias. Miren, hoy vamos a hablar del juicio desde el punto de vista de la iglesia. ¿Sí? Si bien es cierto, el juicio es para todos y toda la humanidad tiene que responder a la justa presencia del Rey de Reyes, habrá un juicio final. Sin embargo, me llama la atención algunos comentarios que Jesús hace para cada una de las iglesias, ¿no? Hay comentarios, algunos positivos y otros muy negativos, ¿no? Una descripción negativa sobre ciertas iglesias y también hay advertencias. Esas advertencias que están allí son advertencias de juicio. Si tú no velas,
dice a una de esas iglesias, vendré a ti como ladrón. ¿Qué le parece? Uno ve las vendré a ti como ladrón. Entonces, estamos hablando que es un comentario negativo, ¿no? Si la iglesia no reacciona, no recapacita, entonces va a tener una serie de consecuencias. Eso vamos a ver. Pero para que los que no han sabido que hay 7 iglesias en Apocalipsis, vamos a la lectura del texto entonces. ¿Dónde encontramos? Por favor, vamos, si alguien tiene en su Biblia, lo puede leer. Apocalipsis 1, ¿no? Apocalipsis el capítulo 1, va a leer el siguiente texto bíblico. Apocalipsis 1, 11. ¿Alguien ya lo encontró? Si alguien lo puede leer con mucha comodidad desde su casa. Hermana Mercedes. Dice así, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Bien, en realidad el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis fue escrito con la finalidad de que llegue ese libro a las 7 iglesias. ¿Me comprende? Juan, cuando escribe el Apocalipsis, ¿no? O la revelación en español, escribe con el propósito de enviar a esas 7 iglesias que se encontraban en un lugar del planeta, Asia Menor, ¿no? Asia Menor, actualmente Turquía, ¿no? En lugares de Turquía, Grecia, en donde se puede determinar esos lugares donde estuvieron esas 7 iglesias. Estuvieron porque hoy ya no hay las 7 iglesias. Fueron iglesias que existieron y necesitaban un consuelo de parte de Dios. Entonces fueron estas iglesias que recibieron el Apocalipsis. ¿Me comprende? No fuimos nosotros los del siglo XXI que recibimos el Apocalipsis. El Apocalipsis fue receptado por las iglesias que se encontraban en Asia Menor. Lo que quiere decir es que si Dios le mandó a Juan a mandar el Apocalipsis a esas 7 iglesias entendían claramente el Apocalipsis. ¿Me comprende? Ellos entendían claramente el Apocalipsis, porque la misma palabra Apocalipsis quiere decir algo revelado. ¿Comprende? Es algo revelado, es algo dado a conocer. Apocalipsis no es un libro difícil, es un libro sencillo. Para nosotros se ha hecho difícil porque son 2000 años después, porque nosotros usamos otros términos, ¿no? Wi-Fi o Wi-Fi, utilizamos la generación milenio, la generación centenio, hablamos del computador, de la laptop, hablamos de los rayos X, hablamos de chip, hablamos de la vacuna de Pfizer, ¿no? Tenemos un lenguaje distinto al lenguaje que tuvieron los primeros receptores del Apocalipsis. Y el problema radica en que nosotros queremos usar ese lenguaje nuestro para calzarlo con el Apocalipsis, conectar nuestro lenguaje con el Apocalipsis. Y entonces ahí se convierte en un texto duro, difícil, manipulado, bastante interpretativo, y que francamente así no se entiende Apocalipsis, ¿no? Pero bueno, lamentablemente la mayor parte de religiosos cuando hablan del Apocalipsis lo conectan con la vivencia actual de la iglesia. Creen que el Apocalipsis tiene datos e información sobre la vivencia que estamos nosotros actualmente, ¿no? Pasando. Ese es un error tremendo, es un error donde el texto ha sido violentado de una manera desconsiderada para no entender por qué Juan escribió Apocalipsis. Por eso mi propuesta esta mañana es que el libro de Apocalipsis fue a esas 7 iglesias entendieron claramente qué es lo que Dios quería revelar. Bueno, en medio de esto solamente como
un comentario, ¿no? En general, en algún momento, si volvemos a estudiar Apocalipsis, podemos demostrar que el libro de Apocalipsis sí fue sencillo, y aquellos que, por ejemplo, si se hablaba de una bestia que sale del mar, las 7 iglesias sabían quién era esa bestia que salía del mar, porque vivían en la época, en ese tiempo vivían. Así que ellos, cuando vieron una bestia que salía del mar, inmediatamente dijeron, esta es la bestia. Y cuando vieron que decía Juan, Apocalipsis 3:11, una bestia que sale de la tierra, vio que tiene 2 cuernos, también las 7 iglesias inmediatamente detectaron a quién se refería Juan cuando había una bestia que sale de la tierra. ¿Me entienden? No eran los musulmanes aparecen 500 años después. Por lo tanto, decía Beda que el Apocalipsis fue entendido por los primeros cristianos a carta cabal. Como nosotros vivimos 2000 años después, a nosotros se nos hace difícil por la razón que nosotros queremos interpretar Apocalipsis con los instrumentos tecnológicos, con los problemas que vive el mundo, y entonces allí entonces se hace difícil. Pero bueno, no es el tema que actualmente me interesa, sino que vamos a hablar del juicio de Dios a la luz de la iglesia. ¿Sí? En Apocalipsis hay 7 iglesias que existieron, no hay más esas 7 iglesias, pero de esas 7 iglesias nosotros podemos extraer, ¿no? El diálogo que Dios tiene con estas iglesias, que nos va a beneficiar a nosotros, porque la iglesia del Señor sigue existiendo hasta ahora, seguirá existiendo hasta que Él venga por segunda vez. No, las puertas del infierno, le dijo Jesús a Juan, no prevalecerán contra ella. Entonces, si esto es cierto, también es cierto que Dios está interesado en su iglesia. Y así como Adán y Eva, la primera iglesia fue aquella que estuvo en el Edén con Adán y Eva, así también como le dio advertencias a Adán y Eva, así también ha dado advertencias a la iglesia. ¿Me entiende? Para mí es similar esto de las iglesias. La primera iglesia es la edénica, donde Dios le da advertencias. ¿Alguna advertencia que usted se acuerde de lo que Dios le dio a la pareja? ¿Quién me puede decir qué advertencia se le dio a la pareja en el huerto del Edén? Puede hablar, hermano, puede hablar. A ver. Que de todos los frutos que están en el huerto pueden comer, pero menos el que está en medio del huerto. Exacto. ¿Eso dónde está? En Génesis. ¿Dónde está? Génesis. Está en el libro de Génesis. Ahora, en el mensaje a las 7 iglesias, también se menciona el tema del árbol, sí sabía, ¿no? Donde dice que si esta iglesia no escucha el mensaje del Señor, entonces Dios no va a permitir que él coma del árbol de la vida. No, hay como una especie de aplicación que hace Juan al Génesis. Si estos hermanos de esta iglesia no cambian de parecer, ellos no van a poder comer del árbol de la vida. O sea, hay una recapitulación. No van a poder comer del árbol de la vida. Y eso pasó con la primera pareja. ¿Qué sucedió con la primera pareja una vez que pecó? Díganme, hermanos. ¿Qué pasó? Dios le sacó del huerto. Ahora, fíjese qué es lo que dice Apocalipsis 2:7. A ver, por favor, con la lectura. Apocalipsis 2:7. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿A qué le recuerda este pasaje, hermana Mercedes? Está sin micrófono.
que no entrará. El que no creyere en Jesucristo no entrará en el reino de Dios. No, pero ¿qué te recuerda el pasaje? Gabriela, ¿qué te recuerda el pasaje? A los que les advirtió a Adán y Eva. ¿Ha apagado tu micrófono? No, repetime el mensaje porque estaba anotando algo aquí. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venza le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. ¿A qué recuerda el pasaje? Sí. Me remite a Génesis cuando estaba el árbol en el medio del huerto. Exacto, no sé si... exacto. Entonces, miren, no estamos mal cuando queremos nosotros hablar del juicio a la luz del Génesis. Creemos nosotros de que en Génesis 1, Génesis 2, donde Dios le dice a Adán y Eva que si ellos comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces van a morir. Esa es la sentencia, ¿no? Judicial, van a morir. Y bueno, ellos comieron del árbol de la vida y se le impidió, ¿no? Usted sabe que hubieron 2 querubines que Dios puso como la espada ardiente para que ellos ingresaran y ya no podían alargar su mano para comer del árbol de la vida. Ahora, años después, ya después de Cristo, otra vez aquella escena se repite en una de estas iglesias, la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, donde se le advierte o se le dice que si perseveran en la fe, entonces van a comer del árbol de la vida, y ahí se menciona el árbol de la vida que está en el paraíso de Dios, ¿no? O en medio, que está en el medio o en el paraíso de Dios. Entonces, la iglesia recapitula de alguna forma el Génesis. Otra vez nos encontramos a Dios hablando para sus iglesias, para la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, y están las mismas advertencias. Si la iglesia no persevera en el evangelio y no vela, entonces vendré a ti como ladrón, quitaré tu candelabro, le dice esta iglesia. Fíjese lo que le menciona allí. Vamos a ver más acá. 2:5. Hermana Isabel, Génesis 2:5, ¿lo puede leer? Sí. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Muy bien, entonces nosotros vemos aquí una advertencia que le sea a esta iglesia. Si esta iglesia no vela, si esta iglesia no se arrepiente. Ya he mencionado anteriormente que arrepentirse es volver a Jesús. Eso es arrepentirse, es volver a Jesús. Es volver a creer en la gracia, es volver a confiar en el Salvador. Eso es arrepentirse. Entonces, si la persona o la iglesia no se arrepiente, ¿no? Dios quitará su candelabro. Es como así Dios quitó a Adán y Eva del paraíso. Entonces, nosotros vemos allí que Dios habla un mensaje para las 7 iglesias, le da advertencias. También se muestra, por supuesto, la gracia de Dios. No es que Dios está condenando ya directamente a la iglesia. Dios le está diciendo, miren, ustedes deben considerar, reflexionar en lo que están haciendo, tienen que volver a la fe. Ese es un mensaje de esperanza y de consuelo. No es que ya les está diciendo definitivamente, porque han caído, entonces están perdidos. Dios reconoce aquí que han caído, porque dice el texto, dice 4. Haz 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, recuerda de dónde has caído. O sea, la iglesia, así como Adán y Eva cayeron, la iglesia de Éfeso también se nos revela que ha caído. Ha tenido una caída. No voy a mencionar teológicamente qué consiste esta caída, pero por lo menos nos acercamos a que la iglesia tenía una caída. Y no es que Dios de una vio, movido por su ira, su enojo, la va a castigar. Dios no quiere la muerte, dice el impío. ¿Sí? Dios no quiere la muerte del impío. Entonces, por eso Dios manda
su mensaje de advertencia, de esperanza y de consuelo, para que la conciencia de la iglesia no sea movida a regresar a la fe. Ya muy tempranamente, las iglesias, si se lee todo sobre las 7 iglesias, muy tempranamente las iglesias se apartaron de la sencillez de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pero Dios les da oportunidad a estas iglesias y les dice que consideren, que consideren esto. Y si siguen perseverando en la fe, entonces van a estar, van a comer del árbol de la vida. Por lo menos le dice a Éfeso. Esa es la primera iglesia. Ahora, de todas las iglesias, hay una iglesia que en realidad es impactante, ¿no? La última iglesia, la que todos nos recordamos. La experiencia de esta iglesia es impactante, no, es para no creer, es de Ripley, aunque usted no lo crea, ¿no? La iglesia de la Odisea ha hecho cosas que dejan mucho que desear. Esperamos que usted no haga esto, no debería hacer esto, pero los hermanos laodicenses pues repudiaron de alguna forma el evangelio de Cristo. Las demás iglesias por lo menos estaban allí, ¿no? Con un poco de levadura, pero la iglesia de la Odisea es una iglesia apóstata, una iglesia que ha hecho cosas tremendas, ¿no? Negativas, hablando negativamente. Vamos a esa iglesia, ¿no? De paso, Laos quiere decir iglesia de juicio o también iglesia de justicia, ¿no? Vamos ahí. Esa historia está en Apocalipsis 3, 14. Esta es la famosa iglesia, una iglesia que no se dice nada bueno para esta iglesia. A todas las iglesias Dios o Jesús las felicita. A todas, menos a esta. La iglesia de la Odisea no recibe felicitaciones. No hay para ellos cosas buenas. Todo de esta iglesia es negativo. Vamos a ver qué dice. Miren lo que dice el verso 14. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Así dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios. Conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Porque eres tibio, porque no eres tibio, ni frío, ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Tremendo, ¿verdad? ¿Qué les parece lo que Jesús dice a esta iglesia? ¿Qué les llama la atención en la lectura? Pregunto. Voy a volver a leer para que reflexione. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Así dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios. Conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. ¿Qué te parece? Primero es que el mensaje al ángel no es un mensaje a todo el pueblo, sino al mensajero. La palabra ángel allí representa a los mensajeros o significa los mensajeros. De modo que hay distintos destinatarios del mensaje, aunque la identidad general de la iglesia responde a esa descripción. Ahora, ¿qué significará que es tibia? Que no es ni fría ni caliente. Tradicionalmente se ha dicho que es una iglesia que no es fervorosa, que no es muy quieta en la predicación del Evangelio, ni tampoco es muy entusiasta, como poco trabajadora. Hoy diríamos sería una iglesia holgazana. Y esa es la idea que se ha tratado de instalar. Pero si seguimos leyendo, creo que el concepto se va a ir aclarando. Oportuna tu participación, Gabriel. Oportuna. Otra cosa con el público. El texto dice
te vomitaré de mi boca, o estoy por vomitarte de mi boca. A Dios le causa náuseas. Bueno, aquí nos demuestra Dios que es terminante en sus decisiones. No le gusta a Dios las cosas a medias. O es blanco o es negro. Entonces Dios quiere que sus hijos vengan a Él sin ninguna obligación, pero ¿cómo podría decir? Sin pensar que esto dejo, que esto o quiero esta otra cosa. Dios le quiere a la persona íntegra con una decisión firme, porque eso de a medias Dios no lo acepta. Mi hermana Eugenia. Eugenia. Pero viene la pregunta, ¿por qué le causa náuseas esta iglesia? Porque dice que estoy por vomitarte de mi boca. ¿Por qué a Dios le causa náuseas esta iglesia? O este líder. Claro. ¿Por Le qué? causa náuseas la iglesia porque la gente no está decidida. Así conforme nosotros en nuestra cabeza, nuestro cerebro es un libro donde desde cuando tenemos uso de edad vamos apuntando todas las cosas de la vida, buenas y malas, ¿no? Y llegamos a una cierta edad, como decir la mía, en la cual ya no escribo, tengo unas pocas hojas nomás y esas no las lleno con cualquier cosa, sino con algo muy importante que sea el bienestar para mi vida, para mi espíritu. Ahí dice, yo les vomito, dice vomito, porque uno no acepta, nosotros como humanos no aceptamos las cosas a medias, no sé, yo también soy así, no acepto las cosas a medias. El agua que me tomo, sí me tomo tibia, pero no me gusta ni fría ni muy caliente vuelta. Lo tomo tibia porque es buena para mi estómago, para mi barriga. Pero aquí está al revés. A Dios no le gustan las cosas a medias. Por eso dice, les vomito, porque la gente no está decidida, no está con Él, siempre tienen sus caídas. Y eso nos pasa a todos. Tenemos nuestras caídas, tenemos nuestros defectos, nuestras cosas que creemos que de verdad es cierto y así es como nosotros pensamos. Y estamos equivocados en la vida. Cuando nosotros comenzamos a conocerle a Dios, estamos completamente equivocados porque nuestros pensamientos resultan hasta absurdos. Entonces, por eso es el mundo que estamos viviendo ahora, porque vivimos en equivocación. Gracias, hermana Eugenia. Bien, bueno, la hermana Eugenia nos dio su punto de vista. ¿Algún otro hermano? ¿Por qué? Es que esta es una pregunta, tiene que ser respondida en forma concreta. Entonces se los voy a decir, usted dígame por esto, así, en forma concreta. ¿Por qué le causa náuseas a Dios esta iglesia? Gabriel nos dio una pista, ¿no? Que ha de ser estudiada. Hay que entender qué cosa es frío, qué cosa es caliente y qué cosa es ser tibio, ¿no? Pero va mi pregunta, ¿no? Y luego vamos a resolver. Usted puede equivocarse, no tenga miedo. Finalmente vamos a tener una conclusión y vamos a llegar a una respuesta correcta. Pero, ¿por qué le causa náuseas a esta iglesia? La pregunta, díganme. Una cosa corta nomás. Sí. Decir que Dios la va a vomitar no la identifica como una iglesia que se desvía un poquito y hay que reencaminarla. No es como un ferrocarril que toma un cambio de vía y se desvía por otro lado. Es un ferrocarril que viene de frente. Es decir, el opuesto es completamente opuesto a la voluntad de Dios. Y eso es lo que está haciendo la iglesia de la Odisea. Dios no registra muchos lugares donde dice voy a vomitar. Es muy enfático, muy grosero la reprensión que hace el Señor. Gracias, es muy despectivo. Sí, es muy duro. O sea, tú decirle es a un familiar, a una esposa, o sea, llegar a ese nivel, no estamos hablando de algo, no es de poca monta, hermano, es algo muy duro.
Pero ¿qué le mueve a Dios a decir una cosa así tan fea sobre una iglesia? Eso no pasa con el resto de iglesias. Por lo tanto, aquí, hermano, hay todo un mensaje profundo que no podemos resolverla solo superficialmente. Por eso vale la pregunta, ¿qué le causa náusea? Usted diga nomás, creo que por esto, así puntual. ¿Alguien podría dar su opinión? Si usted se equivoca, tranquilo, todos podemos equivocarnos. Al final llegaremos a una conclusión correcta. Oh, ¿será que Dios, ok. ¿Será que Dios, buenos días a todos, hermanos, Dios los bendiga. Usted sabe, cuando usted va a vomitar, no hay manera de aguantarlo, es bien difícil aguantarlo. Es una situación que ya no hay más que hacer, viene para afuera. Te vomitaré, es que Dios odia la tibieza, Dios odia la indecisión, el hombre de doble ánimo, el no tomar, una persona que no toma la decisión. Parece que Dios odia esa situación, cuando puede tomarla y no la toma. Gracias. Muy bien, aquí está hablando de una persona que se pone en un punto medio, ¿no? Ni para la derecha ni para la izquierda, es lo que dice. Pero sigue llamando la atención que por lo que vemos es una iglesia que está en contradicción, ¿me entienden? O sea, está en contradicción, está como en un espíritu de rebeldía, ¿no? No está bien. Bueno, vamos a la lectura para meternos más de lleno a este tema, que está interesante de paso. Y gracias por vuestras intervenciones, que van a ser más frecuentes en este estudio. No pretendo yo dar un sermón, sino una clase bíblica. Ese es mi objetivo, que todos aprendamos, aunque usted tenga que equivocarse, porque veo que muchos no quieren opinar, durante mucho tiempo he visto eso. No tenga miedo de equivocarse. Esta es la manera de empezar, de saber que no sé, me equivoco, pero que estoy dispuesto a que el Señor me enseñe por medio de su palabra. Para eso son los estudios bíblicos. Bien, dice más abajo el texto, porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Fíjese, dice que esta iglesia, Dios dice, ahí está la razón, porque eres tibio, ¿no? Porque eres tibio. Por eso, porque eres tibio, ni siquiera es frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Aquí ya encontramos una razón. La razón es la tibieza. Eres tibio. Ahí subraya en su Biblia, porque eres tibio. Y ni frío ni caliente. Porque eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Sí saben ustedes la historia de la Odisea, ¿no? La Odisea o el pueblo de una ciudad, la ciudad de la Odisea, es una ciudad que económicamente estaba bien parada, ¿no? Le sonreía la vida, tenían inclusive centros médicos. En la Odisea habían buenos centros médicos. Ahí fue descubierto esto para curar los ojos, ¿no? Esos goteros que uno se pone, el colirio, fueron descubiertos en ese lugar. Era una ciudad que tenía tecnologías, avances muy importantes, y era holgada, económicamente estaba bien, la gente tenía empleo, habían fábricas, incluso se dieron el lujo, escúcheme bien, como tenían dinero, de traer unas aguas calientes, no recuerdo ahorita el kilometraje, pero estaban muy lejos, y se dieron el lujo de hacer unos acueductos, ¿no? Una especie de tubería, de lejos lo trajeron, porque había en ese lugar agua caliente, ¿no? Se hicieron todo un trabajo de ingeniería para que proveyera agua a la ciudad. Pero lo que ellos no contaron, que a medida que esa agua bajaba, ¿no?, hacia la ciudad, llegaba a su destino tibio, ¿no? Llegaba el agua tibia. Tanto tenían agua allí es tibia, ¿no? Eso es lo que había pasado en la ciudad, pero una ciudad que tenía, se daba el lujo, ¿no?, de hacer este tipo de trabajos, ¿no? Así era la ciudad, indiferente al resto de cosas, porque ellos estaban supuestamente bien económicos. Ahora, esa es la ciudad, pero hay una relación también con la iglesia.
Así como eran los ciudadanos, también eran los hermanos de la iglesia de la Odisea. Vamos a ver el siguiente texto. Aquí le va a hablar su problema. Tú dices, yo soy rico. Tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido y nada necesito. Y no conoces que eres un cuidado miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí está el problema de su tibieza, de su problema, digamos, valga la redundancia, que ellos decían, yo soy rico. La ciudad era rica. Los hermanos de la iglesia también decían, yo soy rico, estoy enriquecido y nada necesito. ¿Sabes cómo se llama esto en teología? Estaban llenos de moralidad, estaban llenos de justicia propia. Yo soy rico y ¿sabes qué? No necesito de la gracia de Dios, no necesito de la justificación por la fe, no necesito del perdón divino, no necesito de un Salvador. Yo soy rico. ¿Qué es esto? Yo me valgo por mí mismo. Aquí me salvo por lo que soy. Ese es su tibieza. Ya voy a explicarle por qué son tibios. Hermanos, no es como se nos ha querido decir que es aquel que está, no quiere orar, viste que no está motivado, que no quiere leer la Biblia, que está desanimado. No, no es esa persona. No estamos hablando de una persona así. Hay momentos en la vida porque nuestra mente, usted sabe que hoy yo puedo estar feliz y el día de mañana puedo estar triste. La mente nuestra es intermitente, ¿no? Así somos nosotros de frágiles. No estamos hablando de eso. Aquí Dios está hablando de algo mucho más profundo. Yo soy rico y me he enriquecido y no necesito de nada. Ahora necesito la ayuda de ustedes, hermanos. ¿Cómo usted interpreta esto que dice el Señor? Porque con esto va la tibieza. Yo soy rico. La iglesia decía ser rica. ¿Y en qué sentido era rico y en qué sentido no necesitaba de nada? Opiniones. En la actualidad, la mayor parte de la gente es así. Piensa que porque tienen un poco de dinero, yo he conversado con mucha gente que no creen en Dios, porque dicen, ¿cuál es el Dios? Si yo no trabajo, no como. Yo he hecho mi casa con mi trabajo. Entonces ahí a uno le toca decirle, ¿y quién le da la vida? ¿Quién le da la fortaleza para que usted trabaje? ¿Cómo así usted cree que no existe un Dios? Está viviendo en la creación de Dios, que es tan productiva y de eso se está manteniendo, aunque sea por su trabajo. Todo el mundo le dije, tenemos que trabajar, tenemos que buscar el medio para poder vivir. Pero no por eso se puede decir que Dios no exista. Dios es el creador, el dueño del oro, la plata, como dice la palabra en la Biblia, todo es mío. Entonces, al ser todo de él, nosotros somos sus criaturas. Criaturas mal agradecidas, porque muchos no reconocen que hay ese Dios, que él, a través de todo, estamos en una tierra productiva. Él dejó cuatro fases en el mundo para la vida de cada ser humano, como ser, bueno, digo fases es otra palabra, ¿no? Es como decir el agua, la tierra, el aire y el sol. Son 4 elementos que son tan necesarios en nuestra vida que Dios nos dio esa grandeza. ¿Y qué es más para la gente que quiere seguir más adelante y llegar a ser científico? Dios le permite, le da ciencia en su mente para seguir adelante. Muchas personas dicen, es que a mí no me entra la lección, a mí no me gusta el estudio. Entonces, si no le gusta, pues ya no es cosa de Dios, ¿no? Es cosa de la vida, de la ignorancia de la persona que vive. Y hermana Eugenia, pero vamos aterrizando un poco en el tema. William, Esto era una iglesia, vamos un ratito, para que no nos confundamos. Estamos hablando de gente creyente, ¿eh? Estamos hablando de una iglesia que tiene un sistema de adoración, ¿me comprende? No estamos hablando
de los ricos que son ateos y no creen a Dios y nos han sacado a Dios de sus vidas. Estamos hablando de gente creyente, pero que Jesús les dice que estos creyentes han llegado a un nivel en la cual creen que espiritualmente no necesitan nada. ¿Entiendes? Que ellos se sienten bien consigo mismos. ¿Ya? Y que al punto de que no necesitan de un Salvador, y se lo voy a demostrar. Aunque creen en Dios, pero creen que no necesitan de un Salvador. Ese es el gran problema de esta iglesia. No necesitan de un Salvador porque se creen ya suficientes. Vamos. Lidia. No, yo había hablado. Cristina. Perdón, no te vi, Cristina. No, perdóname, pensé que no se me escuchaba el micrófono. No te vi en el cuadro. Vamos, Cristina. No, ya lo dijiste vos, lo que iba a decir lo dijiste vos. La iglesia que no alcanza a entender lo que hizo Jesús en la cruz, lo que hace Dios por nosotros es tibia, porque todo lo demás es teoría, pero hay que entender lo principal para no ser tibio. Y ahora, ¿por qué la iglesia es tibia? ¿Qué sería ahora? Vamos a ir un poco más abajo. Por la falta de aceptación de sacrificio a Jesús. Lidia, ¿qué es tibieza? Tibieza, yo lo que quiero decirle, yo no, a lo mejor no te contesto la pregunta, pero tibio es que no está ni frío ni caliente, es una cosa que, pues, que se puede tomar porque está tibia. Pero espiritualmente la iglesia era una iglesia rodeada, era una ciudad bien próspera y tenían la cría de oveja, de lana negra, correcto, sí. Tenían el asunto ese del polvo frigio para la cura de las enfermedades de los ojos. O sea que había muchas cosas materialmente, era una ciudad bien próspera. La iglesia fue afectada por el mundo. Eso es cuando el mundo entra a la iglesia. Entonces ellos abandonaron espiritualmente, estaban tibios, no había ahí nada. Abandonaron las cosas de Dios, las cosas espirituales, no profundizaron en ellas, sino que se dejaron llevar por todo lo material. O sea, dejar que el mundo entre a la iglesia, que es precisamente lo que ocurre hoy día. El mundo está entrando a la iglesia y la iglesia se está convirtiendo en una iglesia espiritualmente débil, fría. Gracias. Bueno, ahí hay algo nuevo, el mundo entra a la iglesia. Muy bien. Pero esta iglesia no era así, porque esta iglesia más bien decía lo siguiente: yo soy rica y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Es una iglesia que se considera suficiente y está en oposición contra lo que necesitas. ¿A quién necesitas tú? A un Salvador. Pero ¿y cuándo no necesitarías de un Salvador? Te pregunto. ¿Cuándo no necesitarías de un Salvador? Cuando tengo todo. No necesariamente. Cuando me creo autosuficiente. Exacto. Cuando tú te crees justo, no necesitas de un Salvador. Cuando tú crees que no estás perdido, no necesitas de un Salvador. Cuando tú crees que no eres pecador, no necesitas de un Salvador. Cuando tú crees que puedes obedecer la ley, no necesitas de un Salvador. Esta iglesia se ha puesto en desacuerdo con Cristo porque considera que su justicia es suficiente. Pero vamos aquí con la metáfora, tibio. ¿Sabes cuál es tibio? El legalismo. El legalista es tibio, porque el legalista pretende cumplir la ley y no lo puede, no llega a ser caliente. Siempre quedará en ese término tibio. El Señor llamó a los escribas y fariseos, justamente les llamó sepulcros blanqueados. Por fuera, ¿cómo estaban? Bien, sepulcro blanqueado. Ustedes conocen un sepulcro, ¿no? Hay sepulcros, hermanos, que cuando uno se va a visitar al cementerio son extremadamente maravillosos. Para los que no conocen, aquí en el Ecuador, en un lugar llamado Tulcán, no hay un cementerio. Una vez fui de visita por ahí. Es extraordinario. Da ganas de morirse en ese lugar. Sí, hay unos árboles hermosos, unos dibujos. Los cementerios, las lápidas son hermosas. ¿Sí? Jesús le dice a los fariseos sepulcros blanqueados. Por fuera aparentan ser justos, aparentan ser buenos, moralmente éticos,
pero por dentro están podridos, por dentro hieden. La tibieza tiene que ver con querer cumplir la ley por tus propios esfuerzos y no lograrlo. Te queda siempre en la parte ¿qué? Tibia. Esa es la tibieza. El querer cumplir la ley con tu esfuerzo y finalmente no lograrlo. ¿Qué es ser frío? Ser frío es aquí reconocer que no tienes nada, reconocer que eres un desposeído, reconocer que como aquel publicano, ¿no? Que decía solamente, ten misericordia, yo no soy nada, no tengo nada que presentarte, soy un hombre vacío, no tengo nada que presentarte, no hay ningún mérito por la cual gloriarme. Eso es ser frío. Ojalá fueses frío o caliente, le dice el Señor, porque el frío se puede salvar. ¿Tú puedes salvar al tibio? ¿Se puede salvar al tibio? No, no se puede salvar al tibio porque él cree que sí tiene. Él cree que sí puede. Por eso le dice aquí, tú dices, yo soy rico y nada necesito. Y no conoces, ahí está, que eres un, ¿qué dice allí? Que eres un ciego, desnudo, miserable. Sí. Fíjese, o sea, no está hablando de dinero entonces, está hablando de algo más profundo. Tú no conoces que eres un ciego. Después, ¿qué más? Miserable. ¿Qué es miserable? Sin gracia. ¿Qué otra cosa le dice? Pobre. O sea, rico podrás ser materialmente, pero eres pobre espiritualmente. ¿Qué más? Eres ciego. A tal punto es tu ceguera que no te das cuenta de tu necesidad de un Salvador. Además de eso, estás desnudo. O sea, estás desnudo. No tienes nada. Tú crees que lo tienes, pero no tienes nada. Estás desnudo. Pues así mismo hay muchas iglesias que no quieren. Hay hermanos que no quieren que uno les hable de la gracia de Dios. ¿Me entiende? No quieren de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque ya se creen suficientes. No, hermanos. La Biblia dice, la ley vino por medio de Moisés y la gracia vino por medio de Jesucristo. Jesucristo vino a darnos su gracia, a enseñarnos la gracia. Y en cada historia de la Biblia, de los evangelios, en cada narración, en cada milagro, en cada acto de Cristo, se nos revela la gracia de Dios inmerecida que nos viene a través de Jesucristo. Nosotros tenemos que vivir al lado de su gracia. Debemos vivir respirando la gracia de Dios. Debemos vivir creyendo en su gracia, confiando en su gracia, enseñando de su gracia. La iglesia de la Odisea tiene un problema grave, no quiere la gracia de Dios, porque la gracia es gratuita. Como esta iglesia que se considera suficiente, no le gusta lo gratis. Entonces, pero al contrario, esta iglesia está ciega, está desnuda y es miserable. ¿Cuál es el consejo del Señor? ¿Cuál es el remedio para esta iglesia? Vamos a ver más abajo el 18. Por lo tanto, te aconsejo, aquí está, que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico, vestidos blancos para cubrir la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos que puedas. Dice, por tanto, te aconsejo que compres de mí. No lo vayas a buscar en Moisés. No lo vayas a buscar en la ley. No, ahí no se compra. Ya no, la ley vino por medio de Moisés. No vayas a buscarlo en Moisés. Compres de mí. Ese mí es Jesús. Compres de mí. ¿Qué le dice que compre de Jesús? Que compre de Jesús oro refinado en fuego. ¿Sí? Compres de mí. Es decir, vas a obtener de mí, de Jesús, y Jesús da estas cosas gratuitamente. ¿Sí? No dice Isaías, comprad sin dinero y sin precio, ¿qué? Vino y leche. Esa es la palabra comprar. Compra de mí, compra de mí. No te va a costar, es sin costo, porque es sin dinero y sin precio. Compra de mí. Vino y leche, pan. Te aconsejo, le dice, compra de mí. Es de Jesús, porque ellos no creían en Jesús. Querían seguir viviendo del pozo de Jacob. Querían seguir viviendo de la ley, de sus buenas obras, de su conducta. Por eso eran tibios, porque no llegaban al blanco. Compra de mí. ¿Qué vas a comprar? Oro refinado en fuego, para que seas rico. ¿Acaso no decía Pablo que el Señor se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos con su riqueza? ¿Sí?
nosotros seamos enriquecidos con su pobreza, perdón. Es Él el que nos da su riqueza. Esa riqueza espiritual que es vasta, es grande. De su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Compra de mí esa riqueza. Compra de mí. Jesús vino hace 2000 años atrás a darnos su riqueza. Mediante su pobreza Él nos da su riqueza. ¿Cuál es la riqueza de Cristo? Es la gracia. Es la doctrina de la gracia, hermanos. Aquella que estamos pisoteando, aquella que muchos creyentes ya dejaron de confiar porque ven de otra manera el cristianismo. No, compra de mí la gracia. ¿Qué más? Oro refinado en fuego para que seas rico. Vestidos blancos. ¿De quién vas a obtener el vestido blanco? De mí, dice. Ese mí es Jesús. El vestido blanco representa la justicia de Cristo, con la cual se tapa nuestra desnudez y Dios nos considera justos en virtud a los méritos de Cristo. Justificación por la fe. Por favor, le dice, te aconsejo que compres de mí vestido. Él tiene un vestido. ¿Su vestido en qué consiste? En su vida perfecta, desde el pesebre hasta la cruz. Él tuvo una vida perfecta. Cuando tú te vistes de la vestimenta de Cristo, entonces ya no eres tibio, ahora eres caliente y Dios te justifica en virtud a los méritos de Cristo. ¿Qué más? Para cubrir la verdad, colirio para ungir tus ojos y puedas ver. De mí, Jesús dijo, yo rogaré al Padre y os enviaré el otro consolador, el Espíritu que nos abre los ojos para darnos cuenta de tanto pecado que tenemos, de pecado, porque no creen en mí. El Espíritu Santo viene a revelarnos eso de pecado, porque no creen en mí. Finalmente dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ya les expliqué que la palabra arrepentirse no solo es abandonar el pecado, arrepentirse es volver a Jesús. Eso es arrepentirse, volver a confiar en Jesús, volver a creer en lo que Él ha dicho en su palabra. ¿Sabes? Jesús dejó un legado para nosotros y a veces lo olvidamos los cristianos. ¿Sabes cuál fue el legado que nos dio? Es esta palabra, consumado es. Ese es el legado que Jesús nos dejó. Consumado es. Y sobre esa base debemos descansar los cristianos más que seguros. Consumado es. Esa es la palabra. ¿Qué más? Y aquí a veces se me pone la piel de gallina cuando leo el siguiente pasaje. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa, cenaré con él y él conmigo. Al que venza le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, no solamente al líder de la iglesia, sino a las iglesias. Todas las iglesias. El que dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hermanos, lo que me pone la piel de gallina es el siguiente pasaje que les leí. Yo estoy ¿a dónde? A la puerta. A la puerta y llamo. Es decir, Jesús no está con muchos creyentes. ¿Dónde está? A la puerta. Hay muchas iglesias en el mundo entero que dicen creer en Jesús, pero Jesús no está. ¿Está dónde? A la puerta. Hermanos, eso nos debe hacer pensar y reflexionar. Jesús está a la puerta. Él quiere que tú cenes con Él, así como Zaqueo, voy a tu casa, voy a cenar contigo. ¿Te acuerdas? ¿Qué es cenar? Es gustar de su gracia, es gustar de su perdón, es gustar de sus palabras, es gustar de su sangre, de su pan y de su vino. Es confiar en que Él tiene todo para nuestra salvación. De su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Eso es el pan del cielo. Consumir la gracia de Dios, de Jesús. Entonces, como referencia, esta iglesia se había apartado de la verdad del evangelio para confiar en sus propias obras y no en el Señor Jesús. Hermano Eugenio. Tomemos en cuenta que en los tiempos de antes Jesús estaba entre toda la gente, pero nadie le conocía. Nadie sabía que era el Hijo de Dios. En esta parábola hay bastante material
porque hay que retroceder a los tiempos en que Jesús vivió. Eso por un lado. Por otro lado, habla del oro refinado, ¿no? Eso es como una parábola que nos da a entender que el oro debe ser refinado, y el oro, para que sea refinado, entra en el fuego. Y cuando el oro está en el fuego, para refinarle al oro hay que sacar la escoria. Entonces, resulta el oro refinado. ¿Qué quiere decirnos? Que nosotros debemos ser purificados y tener un criterio propio, fiel para Dios, sin poner otras cosas como dioses delante de nosotros. Ni el dinero, ni la estampita esta, ni el cuadrito, ni este bultito, nada de eso, tener como un Dios ante nosotros, sino que sacar toda esa escoria y ser dignos del amor de Dios, de esa misericordia que usted habla. Bien, hermana Eugenia, si bien es cierto, no dudamos de que nosotros a través de las pruebas somos refinados y purificados, tal como dice Romanos. Sin embargo, en el texto que he hecho mención, se habla de Él. Compres de mí oro refinado. Jesús es ese oro refinado. Él es la sabiduría de Dios. En otras palabras, le está diciendo a los laodicenses, dejen de pensar en ustedes, de confiar en su razonamiento y beban de mí. Beban de mí. Yo tengo la sabiduría que ustedes necesitan. Yo tengo el conocimiento que ustedes necesitan. Sí. Pastor, disculpe. Bueno, si me equivoco, pues usted me reprende. Yo le entiendo en el versículo 17 y el 18 lo que dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres, bueno, desventurado, miserable y desnudo. Bueno, yo entiendo eso, que se refiere a toda la gente en el mundo que creen en Dios, dicen que creen en Dios y llegan a tener sus cosas y ellos dicen gracias a Dios. Cualquier cosa le preguntas, tengo mi casa, gracias a Dios. Pero en la realidad ellos creen en un Dios muerto, en un Dios quizá de un cuadro, no en el Dios vivo como Dios quiere que nosotros le adoremos y creamos en Él. Entonces mucha gente, y a mí me ha pasado, porque yo pregunto, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Pero cuando yo le quiero hablar de Dios, del Dios a quien yo conozco, no aceptan. Pero siempre tienen en su boca, mi Dios me ha bendecido, mi Dios, pero yo digo, ¿cuál es el Dios que tú adoras? Por ese aspecto. Por el otro aspecto, en el 18, dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro. O sea, yo me refiero al oro, como usted dijo, el oro es nuestro Dios. Él es el oro. Refinado quiere decir todo. Nelson, el sufrimiento realmente que Él tuvo aquí en este mundo por nosotros, porque Él sufrió por nosotros. Ahora, mire, dice también, ¿dónde está? Refinado, dice, para que seas rico, y ¿dónde estaba? Perdón, de mí refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas. Cuando uno acepta a nuestro Señor Jesús, todo ese sacrificio que Él hizo aquí en este mundo por nosotros, entonces yo seré vestido de esas vestiduras, pero al sacrificio de Él, no el mío, sino al sacrificio que Él hizo aquí en este mundo por todos los que en Él crean, como dijo Dios en su palabra en Juan 3:16. Eso yo entiendo en esa parte. Hermana, entonces, muy bonito su explicación. Para que seas rico, blancas, dice, para vestirte y que no sea descubierta la vergüenza, porque gracias a ese sacrificio mi pecado fue cubierto, por esa vestidura de Él, por ese sacrificio que hizo en la cruz. Él me cubre toda esa desnudez, toda la podridumbre que yo viví aquí en este mundo antes de aceptarle a Él. Eso Hermana, nomás. muy hermosa su explicación. El oro refinado es interpretado por muchos como algo que nosotros tenemos que padecer, ¿no? Es decir,
a través de las pruebas, de los tormentos, de la crisis, nuestra fe va a ir creciendo, ¿no? Así es como es interpretado el pasaje, este pasaje, ¿no? Hablan de nuestra fe, pero de acuerdo al contexto del pasaje, el oro refinado es el sufrimiento de Jesús. Yo te pido que compres de mí oro refinado. ¿Se acuerdan del mensaje ayer en la noche? Cuando Jesús le dice a Pedro, es necesario que yo vaya a Jerusalén y padezca mucho por los ancianos y los sacerdotes, y morir y al tercer día resucitar. Pedro dice, Señor, no, en ninguna manera esto te acontezca. Jesús es aquel oro refinado, es aquel que tuvo que padecer para levantarnos, padecer para lograr nuestra justificación. Por eso Jesús le dice a esta iglesia, compren de mí oro refinado. Es de Él el que tiene ese oro refinado. Es su sufrimiento lo que impacta nuestra vida. Y cuando uno entiende el sufrimiento de Cristo, entonces uno va a recibir esas vestiduras, que no es otra cosa, es su justicia. Es la aplicación que le estoy dando, es quizás nueva para ustedes, pero coincide con lo que la hermana Mercedes acaba de decir. Ella dice que el oro refinado es el sufrimiento de Jesús, de la cual estoy muy de acuerdo. ¿Puedo hablar? Sí. No, que cuando la hermana Mercedes estaba hablando, me recuerda a mí, haciendo una conexión, a lo mejor usted no la va a hacer, pero yo la hice. Las 10 vírgenes, acuérdense que ellas estaban allí esperando, ellas estaban preparadas, según ellas, estaban preparadas, estaban esperando, estaban con las otras también, y todas se durmieron, allí no había nadie despierto, todo el mundo dormido. Pero ¿qué le faltaba a ella? A ella le faltaba algo que las otras tenían. Y ellas le dijeron, vete y compra, vayan y compren, porque no sea que le vamos a dar de nosotros y nos quedemos sin ellos. Y yo pienso, esa parábola de las 10 vírgenes es muy difícil, algún día usted podría hablarnos de ella, pero yo la he estudiado y ahora que estudiamos esto de la iglesia de la Odisea, la vi una conexión. Y era que ellas estaban preparadas, posiblemente ellas creían, ay Dios mío, yo tengo a mi Dios, gracias a Dios por mi casa, yo tengo todo, a mí no me falta nada, pero ellas no habían entendido el sufrimiento de Cristo, la gracia de Cristo, la gracia que Dios otorga, la fe que Dios otorga, que todo viene de Dios. Y ellas se fueron a comprar, pero ya era muy tarde. O sea, ellas no tuvieron el tiempo de arrepentirse y por eso no pudieron. El Señor le dijo, yo no los conozco. Y yo veo aquí también que eso pasa con la iglesia de la Odisea. El Señor dice, yo no te voy a vomitar de mi boca. O sea, yo no los conozco. ¿Quiénes son ustedes? Y esa es mi aportación. Gracias, hermana. Exactamente, mire, todo lo que vemos aquí en el texto, Él provee. Yo te daré. ¿Sí? Jesús le dice, yo te daré. Compren de mí, ¿no? O sea, todo viene de Él. Y de acuerdo a la terminología bíblica del Nuevo Testamento y también del Antiguo Testamento, Dios proveerá. Pero la gente, el legalista no quiere pues aceptar la gratuidad, ¿no? De que la salvación nos viene totalmente gratuita, sin merecerlo. Entonces siempre estamos preocupados por trabajar y por eso se duermen. Cuando uno está preocupado por trabajar y trabaja, finalmente le va a pasar como las vírgenes, termina dormido. ¿Sí? Termina dormido porque lo que hace la ley es sobrecargarnos y cansarnos. Y no tenemos tiempo o lugar para descansar en el verdadero descanso, que no son mis obras, sino es las obras de Jesús, las que me dan el verdadero descanso, ¿no? Vale, la aplicación que usted hace me parece buena. Habría que estudiarlo más. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguien quería hablar? Sí. Sí, dígame. Voy a hacer una comparación distinta a la que hizo Lidia. El fariseo y el publicano. Uno de ellos ascendió al templo, los dos ascendieron. Uno ascendió frío y volvió caliente. El otro ascendió tibio y descendió tibio. Uno fue pobre y desnudo y bajó rico y vestido. El otro no subió pobre, subió a agradecer la riqueza que tenía y con esa riqueza se quedó.
Sí, el texto bíblico dice que se fue justificado antes que el otro, ¿no? El publicano se fue justificado, es decir, rico, ¿no? Con las riquezas que Dios le dio, que es su perdón. Vale, sí, la Biblia está llena de esas metáforas, ¿no? Que nos hablan de confiar en lo que el Señor ya ha hecho, en su provisión. Gracias, Javier. Bueno, creo que el estudio, hemos concluido ya con el estudio. Gracias, hermanos, por su participación. Ha sido muy buena. Espero que los demás hermanos también sigan participando cuando nos toque estos estudios bíblicos. Bueno, dejo con ustedes a la hermana Mercedes Rivera, quien está a cargo de la programación. Dios los bendiga.